Saludos cordiales a la carrera de formación complementaria de la carrera de Ingeniería Financiera de la Universidad Central, en la materia de modelos de programación financiera. Hoy vamos a hacer algo muy interesante dentro de esta planilla que le llamamos nosotros una base de datos. Vamos a aprender a hacer muchas cosas interesantes en esta planilla de Excel utilizando la tabla dinámica de una base de datos. Para que puedan entender qué es una base de datos en una tabla dinámica, nosotros decimos que una tabla dinámica es el conjunto de información relacionada entre sí. Cuando nosotros nos ponemos a hablar sobre la palabra que la información es relacionada entre sí, estamos diciendo que utilizamos atributos. Estos atributos que nosotros podemos regentar y verificar se llaman atributos o características. Para poder hacer un atributo o una característica, lo más elemental y lo más importante es resolver de la siguiente manera. Nosotros tenemos un conjunto de información que está regida por 38 datos que nosotros vamos a recontar. Pero esta información nos permite poder realizar muchos tratamientos. Primeramente, para poder entender qué es una tabla dinámica y para poder resolver una tabla dinámica con algunos aditamentos de principios de macros y poder diferenciar entre una macro grabador, una macro programable o una macro ejecutable, nos permitirá poder realizar el tratamiento de la siguiente manera. Veamos cómo es este tratamiento. Primer paso. Vamos a ver que ha existido errores de datos de la información que nos han dado. Por ejemplo, nos dicen que ha habido un error en la palabra del señor Miguel. Ha habido un error en la palabra del señor Miguel y que esa persona ya no existe. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la opción búsqueda y decir reemplazar y vamos a buscar Miguel y vamos a reemplazar con Carlos Pérez. Además, ese reemplazo del señor Carlos Pérez va a tener un formato. Ese formato que nos va a generar es muy importante y fundamental. Entonces, hemos reemplazado ya al señor Carlos Pérez y le vamos a poner un formato que todos aquellos señores que son Carlos Pérez estén primeramente de un color distinto para identificarlo, que tenga negrilla y tenga un color y tamaño. Una vez que ya lo tenga al señor Carlos Pérez, en la estructura de la letra voy a decir reemplazar a todos. Y si se dan cuenta, miren, Carlos Pérez ha sido cambiado. Otro de los errores que nosotros tenemos típicamente es de que ya no está el señor Jonathan. Ha sido reemplazado este señor por el señor Manuel Ríos. Y este señor Manuel Ríos tiene
que ser cambiado inmediatamente. Si ustedes se dan cuenta, ya se ve a las demás personas con ese cambio que se ha generado. Entonces, lo primero que vamos a hacer en una tabla dinámica es ver las características de ella. Primer paso, marcar lo deseado. Una vez que yo marque, voy a ir a la opción insertar y le voy a decir que yo necesito tabla dinámica. Uno de los aspectos fundamentales que nosotros tenemos en una tabla dinámica es el nombre que yo le puedo generar a la tabla dinámica. Para poder realizar el nombre a la tabla dinámica, yo le había puesto el nombre, que en este caso es remesas. Entonces me dice que está enmarcado desde la celda B5 hasta la celda G43. Una de las cuestiones importantes que tiene esto, vamos a preguntarnos y decir, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Yo le voy a decir en la misma hoja. Entonces, en la misma hoja, en la posición B53, me va a permitir poder realizar el tratamiento. Una vez que ya lo he habilitado, me muestra una gama de la estructura de la base de datos de esta base de datos. Las partes que compone una tabla dinámica se dividen en dos principales, que son las filas y columnas y los filtros y los valores en forma cruzada. ¿Por qué le llamamos que se dividen en dos? Porque las filas y columnas me van a dar la estructura, la columna vertebral de la tabla dinámica, el filtro me va a dar la parte de búsqueda y los valores me van a dar la sumatoria. Yo voy a decir que los productos los voy a llevar a las filas. Entonces, si se dan cuenta, los productos ya están establecidos en las filas. Los bancos lo voy a llevar yo en las filas. Y ustedes pueden ver la estructura que puede tener el banco. Si yo lo llevaría a columnas, también tendría una explicación bastante a detalle. Los pagos lo voy a llevar a valores, donde me va a permitir poder realizar esa estructura. Los vendedores lo voy a llevar a los productos. Y las fechas que a mí me interesa lo voy a llevar al filtro. Entonces, yo voy a tener una estructura muy bien establecida para que posteriormente podamos ver y registrar la capacitación de la información. Esto, a medida que pasa, puede ser cambiado. Y le podemos hacer un cambio. Veamos cómo podemos hacerlo. Yo he dicho que 56.998 está en la base de 56.998. Voy a hacer una búsqueda de ese dato. Entonces, yo necesito buscar 56.980. Este mismo dato es el mismo dato que me ha generado acá Nelson Vides, que es la persona, ¿no? Pero yo le voy a cambiar desde esta estructura. Entonces yo le voy a poner 10.000. Si yo veo acá, aquí ha habido un cambio total de los montos establecidos. Y aquí solamente con apretar la tecla de actualizar, mi base de datos va a cambiar. Entonces es importante
que nosotros veamos la estructura de la base de datos de una tabla dinámica. A veces nos piden hacer gráficas en tablas dinámicas, pero cometemos el error de hacer la gráfica dinámica al revés. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a hacer el tratamiento en uno solo. Voy a agarrar este procedimiento y le voy a decir insertar gráfico dinámico con tabla dinámica. Me va a hacer las dos cosas en uno. Lo voy a hacer en la misma hoja, pero en un lugar más lejano, para que ustedes puedan ver. Y esta misma estructura me va a mostrar que yo voy a hacer gráfica y tabla. He dicho bancos, valores. Que estos valores pueden tener un aditamento. Las fechas en filtros. El vendedor en filas. El producto en filas. Los bancos bien establecidos. El número de remesas establecidas. Y el pago establecido. Entonces, me van a mostrar la misma estructura, pero en la gráfica. Entonces, yo le voy a dar un mejor sentido y que yo le puedo cambiar el sentido a mi gráfica. Mi gráfica es muy importante para mí porque yo voy a permitir realizar el cambio. Lo puedo hacer de la manera que más lo deseo yo. Entonces, puede ser un cambio importante. De esa manera, tienen que hacer, estimados alumnos, la práctica.